Ministranos, Señor, de acuerdo a tu bendita palabra. Bendita sea tu gloria, bendita sea tu presencia, bendito sea tu nombre, Señor. Pero esta noche te pedimos, te suplicamos, Padre eterno, que nos des, Señor, de parte tuya, espíritu de revelación y espíritu de sabiduría, como dice tu palabra, Señor. Te suplico, Señor, de acuerdo a Efesios 4:11, que nos des, Señor, esa unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, que sea de bendición a nuestras vidas, Señor. Ministranos, enséñanos, que hoy, Señor, podamos aprender de acuerdo a tu palabra, Señor, que debemos ir escalando en estos niveles para la gloria de tu nombre. Muchas gracias. Amén. Vamos a hablar un poquito más acerca del tabernáculo de Moisés. Ya hemos leído, ¿verdad?, algo acerca del tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés, hermanos, era un lugar donde el pueblo de Israel ofrecía sacrificios a Dios. Amén. Entonces nosotros aquí, a ver si se alcanza a ver, vemos, hermanos, más o menos un dibujo acerca de cómo era el tabernáculo de Moisés. Ustedes saben, hermanos, de acuerdo a la enseñanza que han recibido y a los discipulados, que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es sombra, ¿verdad? Sombra o figura de lo que había de ser en el Nuevo Testamento. Entonces, hay muchas enseñanzas en el Antiguo Testamento. Lamentamos que muchas iglesias, hermanos, se pierden las riquezas que hay en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Porque en el Antiguo Testamento hay... ¿Qué dice la Biblia, hermanos, acerca de que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará? ¿Verdad? Ni una jota, ni un tilde va a pasar. Pero hay que darle el sentido correcto. ¿Entiendes? O sea, no podemos ir y matar una oveja ahorita. ¿Verdad que no? Porque esa es una sombra, es una figura. Hay una enseñanza en ello. Entonces, el tabernáculo de Moisés, hermanos, fue un diseño que Dios le dio a Moisés. Acuérdense que el Señor le dijo: sube acá, sube al monte Sinaí, y ahí en el monte Sinaí te voy a mostrar. Entonces, cuando llegó Moisés a lo alto del monte, hermanos, había una nube, y dice la Biblia que lo que escuchaba el pueblo de Israel eran truenos, pero Moisés lo que escuchaba era la voz de Dios. Fíjense qué tremendo. Y luego cuando llega ahí a lo alto, a lo más alto del monte, y entra en la nube, es llevado en una puerta dimensional, ¿sí? Es llevado al cielo. No sé si al tercer cielo o a cuál de los cielos, pero lo cierto es que lo llevaron y le mostraron un diseño celestial. Y el Señor le dijo, si usted lo lee, porque ya lo hemos predicado y lo hemos enseñado, que el Señor le dijo: así como este diseño vas a hacer el tabernáculo. Exactamente, usted puede leer, ¿verdad?, en la Biblia y encontrar, hermanos, que el Señor le dijo a Moisés las medidas en que tenían que ser, hermanos, hechas, todo, incluso, hermanos, hasta el material con el que debía ser elaborado el tabernáculo. ¿Verdad que sí? Y dice la Biblia, encontramos en la Biblia que dice: y Moisés hizo conforme al diseño que Dios le mostró. O Moisés hizo conforme a como Dios le había dicho. Todo lo hizo como Dios le había dicho. De manera que cuando Moisés terminó de hacer el tabernáculo, la gloria de Dios bajó ahí. ¿Por qué? Porque a Dios le agradó que Moisés hiciera todo como Dios le había mostrado. Entonces, si nosotros seguimos el diseño bíblico, amén, el diseño incluso de nuestra cobertura, hermanos, nosotros vamos a ser bendecidos por el Señor.
¿Estamos de acuerdo? Porque nosotros no llevamos otro diseño. Hay una forma de hacer las cosas y esa es la forma que estamos tratando de llevar. El Salmo 84, verso 2:10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Ahora, aquí, hermanos, hay un canto que dice: Señor, llévame a tus atrios. ¿Cómo va? Y al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. ¿Cómo sigue? Pásame en la muchedumbre. Ayúdeme a cantarlo. Por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Mire, entonces ahí hay 3 lugares: el lugar atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. A ver, repítalo conmigo: lugar atrio, lugar santo, lugar santísimo. 3 lugares. Y esos 3 lugares, o esas 3 áreas del templo, del tabernáculo de Moisés, son 3 niveles que nosotros tenemos que y debemos escalar. ¿Entiendes? Y ahorita vamos con la ayuda del Señor, espero en el Señor que Él nos dé, hermanos, revelación, entendimiento, sabiduría, y a usted también, para que me ayude ahí con los niños. A ver, entonces Moisés, hermanos, recibió el diseño del tabernáculo celestial. Ahí tengo esa parte, dice, para que lo copiara fielmente. Amén. Entonces, el tabernáculo es un diseño celestial que nos es útil, hermanos, para ilustrar muchas enseñanzas que se presentan en la palabra de Dios por niveles. Niveles que van, hermanos, desde el lugar atrio. Supongamos que aquí es, bueno, voy a poner acá, el nivel atrio. Y luego el Señor nos lleva al lugar santo, a otro nivel. Y luego nos lleva al tercer nivel, que es el nivel lugar santísimo. ¿Me explico hasta aquí? Amén. Entonces, vamos a analizar estos 3 niveles, pero hoy nada más vamos a analizar uno. ¿Sí? El nivel atrio. Aquí usted va a ver, hermanos, las medidas que habían, hermanos, del atrio. Dice que de un lado medía 45 metros y de lo ancho, pues, medía 22.5 metros. Era rectangular el atrio, perdón, el tabernáculo de Moisés. Y aquí usted encuentra, hermanos, que en el atrio que está, mire, toda esta área de aquí, toda esta área de afuera, era, hermanos, el atrio. En el atrio, hermanos, estaba la entrada, la puerta. Estaba el altar de bronce. Estaba el lavacro, ¿sí? El altar de bronce donde ofrecían los sacrificios. El lavacro donde se lavaban los sacerdotes antes de entrar al tabernáculo. Le voy a presentar solamente algunos detalles, ¿verdad? No le voy a presentar todos los detalles del tabernáculo porque hay muchas figuras en el tabernáculo. Es una riqueza inmensa lo que hay ahí en el tabernáculo, pero lo básico lo vamos a tratar de aprender en esta hora. Miren, aquí está el tabernáculo. Y entonces aquí donde vemos los sacerdotes, aquí en esta parte sacrificaban o mataban los sacerdotes las ovejas, ¿verdad? Los animalitos. Y aquí está el altar de bronce, acá está el lavacro. Entonces en esta área es ¿cómo le llaman? Atrio. Todo está ahí. Y alrededor de la tienda. Bueno,
Entonces, el atrio, hermanos, dice que era un vasto patio de 100 codos de largo por 50 de ancho. Un codo equivale a algo menos de medio metro. Dice que estaba cercado por una cortina de lino torcido sostenida sobre 20 columnas de un lado y 10 del otro. Estas columnas eran de bronce, pero tenían sus capiteles y molduras de plata. El cerco tenía 2.50 metros de altura. Este cerco tenía, ¿cuánto le dije? Ok, 2.50 metros de altura, o sea, 5 codos, 2 metros y medio. Nadie podía mirar por encima de ese, ¿cómo les digo? De esa cortina o de ese cerco. Bueno, entonces, así es como estaba el atrio. Déjenme pasar a la siguiente. Bueno, la entrada constaba de una ancha puerta hecha con una fina cortina de diversos colores. Lo primero que se encontraba en el atrio, hermanos, era el altar de sacrificio, el altar de bronce. Un poco más adentro había un lavatorio de bronce donde se lavaban los sacerdotes antes de entrar al propio santuario. Entonces, quiere decir que la gente entraba porque en el atrio, hermanos, era el lugar donde la gente del pueblo de Dios podía entrar. ¿Entiendes? Llegaba la gente y llegaban con sus animalitos para ofrecerlo en el atrio nada más. ¿Ok? Entonces llevaban sus animalitos, los sacrificaban en el altar de sacrificio. Y ahí, hermanos, el pueblo pues redimía sus pecados. Los pecados del pueblo eran cubiertos con la sangre de aquellos animalitos. Aquel lugar, hermanos, llamado el atrio, estaba iluminado por el sol. Ahí no había cobertura. Y quiero que grabe eso. En el atrio no hay cobertura. ¿Sí? Regreso un poquito más. En el atrio no hay techo. Solamente en el lugar santo y en el lugar santísimo. Entonces, hermanos, allí se encontraba el altar del holocausto, que es figura de la salvación. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya somos salvos? Amén. Todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, que es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, ya está en el atrio. ¿Me explico? Hemos llegado al nivel del atrio, no estamos fuera del atrio. Por eso es que el salmista David decía, y yo me conformo con estar en el atrio que estar fuera de él. O sea, es mejor pues un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es mejor estar ya salvo, amén, ya redimido, ya limpio por la sangre del Cordero, que andar todavía perdido. Amén. Me estoy explicando con eso. Ahí se encontraba el altar del holocausto, dijimos, y se encontraba el lavacro, que es figura del bautismo en agua y la ministración del alma. Dos cosas. Quienes están en el atrio, hermano, ya recibieron a Cristo en su corazón, ya han sido limpiados sus pecados. Ahora, dentro del mismo atrio, hermanos, debemos pasar al siguiente, dentro del mismo nivel, el siguiente paso, que es el bautismo en agua. Porque el lavacro era, hermanos, ¿cómo se llama? El lugar donde los sacerdotes se lavaban. El agua representa limpieza, ¿no? Pero también representa bautismo. Entonces, el lavacro, hermano, tiene que ver, es una figura de la importancia del bautismo en agua si queremos avanzar. Porque les digo, estamos en el atrio, estamos en este nivel. ¿En el nivel qué? El primer nivel. En el nivel atrio. Ya recibimos a Cristo. Ahora nos bautizamos. Amén. ¿Qué dice la Biblia? El que creyere y fuere bautizado será salvo.
Amén. Entonces quiere decir que ya estamos ahí, ya pasamos por el altar de bronce, ahora tenemos que pasar al lavacro. Y en ese lavacro, hermanos, que es el tipifica o representa el bautismo, es un paso de obediencia. Amén. Ok. Pero también tiene que ver con la administración del alma. Lo que hablábamos, hermanos, el domingo acerca de la administración, cuando ya el pastor ya ha transicionado al nivel de ¿qué? De libertador. Y entonces el pueblo dice, yo necesito liberarme de esto que me está dañando, de esto que me está afectando. Voy a ir a administración, voy a lavacro. ¿Me explico? Porque dice la Biblia que el Señor, hermanos, se puso una toalla, agarró una palangana con agua y se fue a lavarle los pies a los discípulos. O sea, eso representa también el lavacro. El lavamiento de pie, hermano, o el lavatorio de pie es una administración. ¿Para qué? Para que nosotros limpiemos nuestros pies de toda suciedad que se nos pega en el diario caminar. Amén. Por eso cuando dijo Pedro, yo no me voy a lavar. Pedro, si tú no te lavas los pies, te vas a quedar sucio de los pies. Tu manera de caminar no va a ser agradable y no vas a tener parte conmigo en mi reino. No vas a tener parte conmigo. Ah, pues no, Señor, entonces lávame todo. Le dice, báñame todo. Y le dice el Señor, no, Pedro, el que está limpio solamente debe lavar sus pies. Ya tus pecados fueron perdonados. Ya nuestros pecados, hermanos, del ayer, y que si ya cometimos no sé cuántas cosas que ya ni debemos recordarlas, hermano. Pero lo que tenemos que lavarnos son los pecados que de alguna manera cometemos en nuestro diario vivir. Y debemos reconocerlos, confesarlos. Amén. Más si eso, hermanos, nos viene trayendo una carga. ¿Entienden? Y entonces usted recurre no a su hermano, no a otro hermano, sino tiene y debe recurrir al pastor. Porque fue el Señor el que limpió los pies, lavó los pies de los discípulos. Y le dijo, esto que hago yo, ustedes también lo van a hacer. Ustedes lean bien cómo dice ahí la palabra del Señor. Entonces, los que, hermanos, ya recibimos a Cristo, los que ya nos bautizamos y los que nos ministramos, estamos en el lugar atrio. Amén. En el lugar atrio, hermanos, entonces, si todavía, ¿verdad?, hay algunos aspectos que no hemos practicado, debemos pedirle al Señor que nos ayude. Y decía el apóstol, ahora que estábamos en el retiro, y la verdad me llegó porque decía él, al menos ahí en Guatemala, en la iglesia que es nuestra cobertura, donde es nuestra casa, pues, hermano, ahí en cada culto están bautizando gente. Termina el culto y los que recibieron a Cristo, terminando, van y los bautizan. Y dice la Biblia que el etíope, ¿verdad? El etíope le enseñó la palabra Felipe, y después que terminó de enseñarle, el etíope quedó impactado por la palabra. Dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, ahí hay agua. Pero no le preguntó Felipe, pero tú eres eunuco, ¿no? Eres del otro lado. No le preguntó, porque un eunuco era alguien, hermano, que había sido castrado. ¿Entiendes? No se pudo preguntarle su situación sexual, cómo te ha ido, tienes esposa, tienes hijos, tienes esto, cómo está tu situación. No, ni le preguntó nada. Quería bautizarse, ¿y qué hizo? Lo bautizó. Porque ese es el paso. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, todos los demás detalles el Señor los va a ir ordenando al caminar. ¿Me explico? Ayer platicábamos con unos hermanos y decían, bueno, ya nosotros estamos viendo
que nos vamos a casar. Pues ya se bautizaron y están gozosos, hermano. Pero ¿qué hace la religión? ¿Qué hace la religión, hermano? No, si no te casas, no te bautizas. ¿Verdad que sí? Dice mi apóstol, yo llegué a la iglesia, y eso lo comenta él, dice, yo llegué a la iglesia con mi mujer, porque yo no era casado. Y le dije, quiero bautizarme. Y le dijeron, vaya al departamento de bautismo. Y fui al departamento de bautismo. Y en el departamento de bautismo me dijeron, ¿qué pasó? No, pues yo quiero bautizarme. Está bien, pero ya usted es casado. No, pues vaya al departamento de matrimonio. Y ya ahí va, dice, con su esposa. Y ya que estaba allá le dicen, ¿qué pasó con ustedes? No, pues que queremos casarnos. Ok, pero ya son bautizados. No, pues primero tienen que bautizarse. Y así lo tenían, pues. Entonces, lo que hace la religión, hermano, lo que hace el hombre, pues. Pero si ustedes encuentran en la Biblia, lean en la palabra del Señor y dice que el etíope, hermano, dijo, allá hay agua. Y Felipe no no le puso un formulario de preguntas a responder y después de eso te voy a bautizar. No, inmediatamente lo bautizó. Y así encontramos como el caso del carcelero también de Felipe, ¿verdad? Esa misma noche, en la noche lo bautizaron. Ni siquiera esperaron que amaneciera, en la misma noche lo bautizó. Ahora yo digo, Señor, ¿qué hago yo? Yo tengo que ver qué hago. Conseguir, no sé, comprar una alberca de esas azules que venden ahorita, ¿no? Y decir, bueno, hermano, los domingos va a haber bautizo, el que se convierta y quiera de una vez lo bautizamos. O si no, ahí está el Rotoplaza. Bueno, hermano, vamos a proseguir. Entonces estamos hablando del lugar atrio, ¿verdad? Amén. Vamos a ver algunos, yo sé que está muy pequeña esa letra, pero mire, la puerta del atrio. ¿Quién es la puerta, hermano? Cristo. Dice, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 bases. Éxodo 27:16. Era ancha, dice que tenía 10 metros y hermosa, de azul, púrpura y carmesí, de lino torcido sobre 4 columnas. Ahora, ¿por qué tan ancha? Porque, ¿saben por qué, hermano? Porque esa puerta habla del amor de Dios, quien desea salvar a todos. Ayúdenme ahí los que tienen Biblia a la mano, hermano. 1 Timoteo 2, 3 al 4. Amén. O acá ayúdenme la hermana Yami ahí buscando 1 Timoteo capítulo 2, verso 3 al verso 4, para que lo veamos acá en la pantalla. Y veamos, hermanos, esa puerta del atrio, ¿qué significa? 1 Timoteo capítulo 2, verso 3 y 4. Mire, esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven. Amén. Y lleguen a conocer la verdad. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta. Porque quiere que todos se salven. 1 Timoteo 2, verso 3 al verso 4. Solamente anote los textos, ¿verdad? Y la idea principal. Hermanos, entonces, aquí la puerta representa a Cristo. Cristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos, hallará alimento. Amén. ¿Cuántos encontraron alimento, hermano? San Juan 10:9 dice ahí, la única entrada hacia el Padre, no hay otra entrada, hermano. Es la única entrada hacia Dios, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada
por un mismo espíritu al Padre. Ok. Vamos a anotar los textos que están aquí y vamos a continuar. Entonces, esa puerta representa a Cristo. Esa era la puerta del atrio. Amén. Gloria al Señor. Pasamos acá. Aquí está la puerta. Mire, en esta parte se encontraba la puerta del atrio. Ok. Y dice que estaba sobre 4 columnas. Esas 4 columnas, hermanos, dice que habla de la invitación a todos los habitantes, a los 4 puntos cardinales. ¿Verdad? ¿Cuáles son los 4 puntos cardinales? O sea que hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, el Señor hace la invitación para que todos reciban a Cristo. El altar de los sacrificios. Dice, harás también un altar de madera de acacia y le harás cuernos en sus 4 esquinas y lo cubrirás de bronce de la manera que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. Éxodo 27, 1 al 8. Ahí nada más hay un resumen. Dice, los cuernos en sus 4 esquinas nos hablan del poder de este sacrificio. Fíjense, ese altar, hermano, tenía entonces 4 cuernos. Y eso habla, hermanos, del poder que tiene ese sacrificio de Cristo para salvar a todo aquel que le recibe en su corazón. No importa cuánta maldad haya cometido, cuántos pecados haya hecho en su vida, el sacrificio de Cristo tiene el suficiente poder para limpiar, perdonar y salvar a cualquier persona. Amén. Amén, hermano. No solo para nosotros, y fíjense lo que le estoy diciendo, no solo para nosotros. Ya una vez le decía, si entrara su peor enemigo por esa puerta, por esa escalera, arrepentido, hermano, o mi peor enemigo, aquella persona que como me hizo la vida imposible y que llegara arrastrándose, perdóname, Señor, y empezara a llegar aquí a la iglesia, ¿qué hago yo como pastor? ¿Qué hago? Disculpa, mira, búscate otra iglesia, aquí no podemos atenderte. Tú sabes, ¿verdad? No, Dios te bendiga, bienvenido, porque hermano, el sacrificio de Cristo tiene poder, hermanos, para perdonar a cualquier persona. ¿Qué se va? Dicen algunos, ¿qué se va a arrepentir ese? Si esa es una. No, mi hermano. Entonces el poder del sacrificio de Cristo es suficiente. El sacrificio, hermano, debía ser un animal perfecto y sin mancha que representa a Cristo, quien no tuvo pecado. El pecador, al colocar su mano sobre la cabeza del animal, transfería su culpa al inocente que moría en su lugar. También nosotros hemos arruinado nuestra vida con nuestros pecados y hemos sido condenados a morir. Hay una sola manera de escapar, hermano. Es encontrando un sustituto, alguien que tome mi lugar. Y ya lo tomaron, ya Cristo lo tomó en nosotros. Y es lo que pasaba, hermanos, que ¿qué hacía la gente cuando llevaba su oveja? Ponía sus manos sobre la oveja, hermanos, y esa oveja era transferido el pecado de la persona a la oveja o al cordero. ¿Me entienden? Entonces eran sacrificados. Cristo, lo dijo Juan el Bautista, cuando venía por el Jordán, a la orilla del Jordán, dijo, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. No que lo cubre, que quita el pecado. Entonces, encontrar un sustituto que muera en nuestro lugar, un inocente. Ya Cristo lo hizo en el Calvario. ¿A qué? Ok, entonces ahí está el altar de bronce, el altar de los sacrificios. Mire, está bueno para sacar nada. Usted tiene hambre, ¿no, verdad? Pero este es una, así más o menos era el altar de los sacrificios. Que por cierto, estamos invitados, parece que así quedamos, ¿verdad? Que íbamos a traer, a ratito platicamos de eso.
Y dentro del atrio, hermanos, también está el lavatorio de bronce, que era una fuente. ¿Sí? Harás también una fuente de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. El agua representa la palabra de Dios, hermano. Amén. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran. Así que es importante que nosotros, hermanos, cuando vengamos a la casa del Señor, entremos y nos limpiemos, nos lavemos. Amén. ¿Qué es lo que hacían los sacerdotes? Hermanos, llegaban y se lavaban. ¿Para qué se lavaban? Es lo que hacemos cuando empezamos a orar: Señor, perdona nuestros pecados. Si te hemos fallado, perdónanos, límpianos, lávanos. Usted va a traer, por ejemplo, va a traer el remo, va a traer la alabanza, la adoración, la administración de la ofrenda, el mensaje. Por eso cuando usted escucha que está orando el pastor: Señor, perdona mis pecados, ayúdame, Señor. Los sacerdotes tenían que lavarse antes de entrar. Así que usted está orando también, ¿verdad? No se quede pensando: ¿qué habrá hecho el pastor? Está raro eso, que está pidiendo perdón. Hermano, todos tenemos que pedir perdón. En el discipulado se nos está enseñando que todos los días debemos arrepentirnos. Todos los días. Para mantenernos nuestras vestiduras limpias. Amén. Entonces, eso habla, el lavacro, hermanos, o el lavatorio de bronce, habla de la purificación mediante el agua. Para ir a la presencia de Dios debemos recibir el lavamiento del pecado por medio del bautismo. Ahora pues, dice Hechos 22:16, ¿por qué te detienes? Esa es la pregunta que hace aquí el Señor. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, hermano, a nosotros nos enseñaron en una iglesia que el bautismo no limpia de pecado. Fíjense, cuando aquí la Biblia, como dice aquí la palabra del Señor, Hechos 22:16, en esta versión: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Entonces, en el bautismo, hermanos, hay también, por decir así, hay una plenitud de limpieza de nuestros pecados. Amén. También el lavatorio de bronce, hermanos, dice: Cristo es el agua de vida, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa agua es la palabra del Señor, hermano. Amén. La palabra de vida, la cual satisface nuestro espíritu primeramente y satisface nuestra alma. Esa palabra, hermanos, transforma nuestras vidas. Este es el lavatorio de bronce. Son figuras, hay una enseñanza en todo ello. Ahora, ¿quiénes se encuentran en el lavatorio? Vamos a hablar un poquito acerca de ello. ¿Quiénes se encuentran en el atrio? Acuérdense que son 3 niveles: nivel atrio, nivel santo y nivel lugar santísimo. Entonces, en el lugar atrio, hermanos, es la única sección a la que el pueblo tenía acceso para presentar ofrenda o sacrificio a Dios. ¿Ok? Me va a ayudar aquí la hermana Yamilet. Salmo 96, verso 8. Porfa. Salmo capítulo 96, verso 8. Vamos a leerlo. Y vamos a ver, hermanos, que dice: den al Señor la honra que merece. Entren a sus atrios con ofrendas. ¿Quiénes entraban a sus atrios? El pueblo, la muchedumbre. Por eso dice: pásame la muchedumbre. ¿Okay? Señor, llévame a tus atrios. Ese es un nivel, hermano.
Pero en ese nivel, hermanos, se llevaban sacrificios, se llevaban ofrendas. ¿Ok? Usted trae una ofrenda de alabanza, su misma vida es una ofrenda. Si trae y si puede, si el Señor le ha bendecido y trae una ofrenda económica, también esa es una ofrenda al Señor. ¿Me entiende? Pero está en nivel atrio, aquí. Cuando la ofrenda de usted pasa al nivel santo, es cuando, hermanos, y ya nosotros la estamos entregando al Señor. Ya le vamos a explicar eso, pero vamos a ver Salmo 100, verso 4. El Salmo 100, verso 4, hermanos, dice: vengan a las puertas y a los atrios de su templo con himnos de alabanza y gratitud. Denle gracias, bendigan su nombre. Entonces, en el nivel atrio, hermanos, se cantan himnos. En el atrio. Nosotros en el atrio alabamos y también damos gracias. Porque dice la Biblia: entrad por sus puertas. Búscame en la LBLA está eso. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Si le puede poner más grande para que lo puedan ver. Un poquito más. A ver. Ajá. Entrar por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre. Ahí está bien. Entonces, en el atrio, hermano, nosotros, ¿cuándo estamos en el atrio? Cuando comenzamos a alabar, ¿ya? Cuando comenzamos a cantar himnos, cantamos cantos de acción de gracia. ¿Ok? Porque estamos agradecidos, Él nos perdonó, Él nos limpió, entonces, y alabamos al Señor. Ahora, Primera de Reyes 8:64. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 64. Dice: aquel día el rey consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa del Señor, pues allí ofreció el holocausto, la ofrenda de cereal y la grosura de las ofrendas de paz, porque el altar de bronce que estaba delante del Señor era demasiado pequeño para contener el holocausto, la ofrenda de cereal y la grosura de las ofrendas de paz. Bueno, de esta manera, entonces, hermanos, volvemos otra vez a la diapositiva. De esta manera, estar en el atrio del tabernáculo era para el pueblo estar en la presencia de Dios. Pero ese era un nivel muy bajo, vamos a decirlo así, es un nivel básico. Mucha gente se queda en el nivel atrio, hermano. Oiga lo que le voy a decir. Mucha gente se queda en el nivel atrio porque aceptó a Cristo, pero hasta ahí. No quiere pasar al lavacro. O le busca o conceptos que tenemos equivocados del lavacro, del bautismo, ¿verdad? O de la administración. A lo mejor ya se bautizó, pero no se ministra. ¿Entiendes? No quiere pasar, la hermana no quiere hablarle a la hermana Olgalí y decirle: hermana, fíjense que yo tengo este problema, esta situación. Y entonces ahí se queda. Y se estanca, por decir así, no sigue creciendo. Porque cuando nos ministramos, hermanos, y confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la Biblia? El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta, que va a alcanzará misericordia, va a avanzar. Entonces, hermanos, estar en el atrio del tabernáculo era para el pueblo nada más. Era para, perdónenme la palabra que usa, era para el montón. ¿Cuánto le gusta ser del montón? A mí no me gusta. Yo quiero llegar hasta lo máximo que el Señor nos pide. Ahora, en la Biblia dice, hermanos, que unos dan fruto ¿a cuánto? A 30. Otros dan a 60. Y otros a 100 por uno. En el atrio, a nivel atrio, hermanos, los que están en el atrio solamente dan fruto al 30%. Lo mínimo.
¿Entienden? Vienen al templo, participan, hasta ahí, sirven, sí, pero dan fruto pues al 30%, pero no se esfuerzan a continuar, a llegar al lugar santo y llegar, hermanos, hasta la misma presencia del Señor, que es el lugar santísimo. Aquí estamos hablando de el lugar atrio. ¿Cuántos me están entendiendo esto que acabo de decir aquí? Los que dan a 30% están en el atrio. No están mal, porque el salmista David dijo, es mejor estar un día en tus atrios. Es mejor dar 30% de fruto a no dar nada. ¿Entiendes? Pero no nos, ¿cuál sería la palabra? No nos conformemos. No nos conformemos. Ay, hermano, que yo ya estoy grande como para dar fruto. No, hermano, si dice la Biblia, aún en la vejez. Alguien que me ayude a terminar el texto porque se me olvida. Aún en la vejez fructificarán. Gracias. Eso quiere decir que no importa la edad. Lo que importa es que usted esté dispuesto. Entonces, cuando David decía, porque mejor es un día en tus atrios, mejor es que yo dé 30% a que yo no dé nada. Pero no te conformes. Ahora, hay otro punto aquí. La Biblia dice que hay llamados, escogidos, ¿y cuáles son los otros? Y fieles. ¿Por qué hago eso ese movimiento así del lado atrio? Llamados. Lugar santo. Escogidos. Lugar santísimo. Fieles. Entonces, hermanos, los muchos son llamados. Hay muchos que son llamados. ¿Qué dice la Biblia? Porque muchos son los llamados y pocos son los que pasan al siguiente nivel de escogidos. Aparte de eso, hermano, es peligroso quedarse en los muchos. El peligro de quedarse en los muchos es porque dice que en los últimos tiempos se levantarán muchos falsos profetas. ¿Y qué dice? Y a muchos engañarán. ¿A quiénes van a engañar? A los que están en nivel atrio, que no se desarrollan, se quedaron ahí. Se quedaron ahí. Entonces necesitamos avanzar. Eso es lo importante, hermano, de la revelación de la palabra del Señor, porque por eso es que se habla de revelación aquí en la iglesia. Ahora, hay otro libro, el libro de Eclesiastés. ¿Cuál es el otro libro? El libro de Proverbios y el libro de Cantares. Esos tres libros los escribió ¿quién? Salomón. Salomón, el amado, significa el nombre el nombre de Salomón significa el pacífico, perdón. Entonces, él escribe tres libros. Eclesiastés, usted lo va a leer, y dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Está hablando del atrio, porque no hay techo. Y claro, la gente que está en el atrio dice, pues no hay nada nuevo que aprender en las cosas de Dios, siempre es lo mismo. No es cierto, porque como no está bajo cobertura, la gente que no está, hermanos, que está en el atrio, no acepta pues cobertura, es decir, no permite que haya autoridad sobre ellos. ¿Me estoy explicando? Porque cobertura es aceptar autoridad, reconocer autoridad, reconocer a un pastor como cobertura. Amén. Entonces, mire, usted le voy a pedir, se lo voy a poner como tarea, lea el libro de Eclesiastés y usted se va a encontrar subraya donde dice debajo del sol y vea cuáles son las características de aquellos que viven en el nivel atrio, que están
a nivel atrio, debajo del sol. Ahí usted lo va a ver mucho. Que también dice que los que están debajo del sol se afanan. Viven con un afán, una preocupación diaria. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Ay, Dios mío, no tengo trabajo. Señor, ¿qué voy a hacer? Esas personas viven todavía en un nivel atrio. Aquí ya se puso más duro el mensaje, ¿verdad? Los que cantan por cantar, que no entienden lo que están cantando. ¿Sí? Por ejemplo, estamos cantando, ¿cuál es? Hay alegría en la casa hoy, hay alegría en el corazón. ¿Verdad que no va de acuerdo con el canto? Está a nivel atrio. No está entre la muchedumbre, pero está en otro lugar. No ha entendido, hermano, que la alabanza, ¿sí? Hay que meterse. ¿Para qué? Porque es para el Señor, hermano. ¿Alguna vez usted le ha dicho a su esposa o a su esposo, le dice, mi amor, como te quiero con todo mi corazón? Ajá, yo también. ¿Cómo se siente usted, hermano? ¿Cómo se siente usted? Ya el Señor nos mostró su amor. Ya el Señor nos mostró su gran amor. Y usted viene a cantarle. Y le canta así. No, hermano, no, así no es. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Amén. Hay que alabar al Señor con alegría. Ahora, ay, hermano, hay muchas cosas más. Los sembradores. Mire, es que en la Biblia hay tres figuras, donde dice Pablo que unos son sembradores, otros son soldados y otros son ¿qué? Ayúdame. Atletas. El nivel atrio son los sembradores. El que siembra espera la cosecha. Ese es nivel atrio. Nivel santo están los atletas que corren y se abstienen de muchas cosas para alcanzar un galardón. Y en nivel santísimo están, hermanos, los soldados, aquellos que no se enredan en los negocios de la vida, sino que lo hacen todo para agradar al que los tomó por soldado. No sé si me expliqué, si me entendieron con eso. Pero los que son sembradores, que están a nivel atrio, dicen, pero Señor, si yo doy mi diezmo, yo doy mi ofrenda, ¿por qué no me bendice? Pero el Señor te da salud, te está bendiciendo. Es más, el Señor, mira, dice la Biblia que cuando nosotros diezmamos, dice que Él reprende por nosotros ¿a quién? Al devorador. Y hay devoradores, hermanos, no solamente de la economía, hay devoradores de nuestros hijos. Hay devoradores de la salud. Hay devoradores de las finanzas, de varias cosas. Entonces, hermano, cuando nosotros diezmamos, el Señor está reprendiendo al devorador. No permite que se le acerque a nuestros hijos, a nuestra familia. ¿Me está entendiendo? Pero los que están a nivel sembrador, hermanos, dan esperando algo a cambio. Todavía están en el atrio. No hay nada de malo en esperar algo a cambio, pero hay que dar. Y dice la Biblia que la ofrenda debe morir en el altar. ¿Cuántos saben eso? Los que traían el cabrito, la oveja, el buey o lo que trajeran, hermanos, llevaban y se lo entregaban al sacerdote. Esta ofrenda es para el Señor. Y lo ponían en el altar y ahí se consumía todo. Y se iban. No regresaban a decirle, no le ¿qué hicieron con él? ¿No le quedó alguna pierna por ahí de la oveja o algo? No, hermano. Porque hay gente que dice, ¿qué será que hace la ofrenda del pastor? ¿Ah? ¿Qué será que hace el diezmo? Si ya lo dio para el Señor, si lo dio para el Señor, ya déjelo que muera en el altar y el Señor lo va a recibir porque usted se lo dio al Señor. Ahora, si lo trae para el pastor, para que yo lo vea, ya perdió. Porque lo que damos es para el Señor. Amén, hermano. Amén, gloria al Señor. Entonces, voy a ver qué tiempo llevo. Llevo 49 minutos, ya nada más me quedan 5. No, 20. Ahorita vamos a terminar, hermano. Mire,
los cantos de perdón, de limpieza, otros que no expresan alabanza ni adoración, ¿sí? Cantos que expresan salvación, el derramamiento de la sangre de Cristo. Necesitamos discernimiento como Moisés. Dice la Biblia que cuando Moisés estaba ¿cómo se llama? En el monte Sinaí, el Señor le dijo: baja, porque el pueblo se está desordenando, se está desenfrenando y han empezado a ofrecer sacrificio a un becerro. Entonces Moisés empieza a bajar y como a mitad del monte Sinaí, por ahí, estaba en las faldas del monte, estaba Josué. Y le dice: vamos, Josué, porque el pueblo se está echando a perder. Y abajo, allá en el nivel atrio, estaba Aarón. Aarón estaba, hermanos, junto con la gente haciendo fiestas a un becerro. O sea, ahí hay 3 niveles. Aarón, nivel atrio, que le canta al Señor cualquier canto. Hermano, pero sí que habla de Cristo, ¿verdad? Hay cantos de cumbia, pum, 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 pum. Y están cantando y dice: y para machacarle la cabeza al diablo. Y está la cumbia en grande. Y el hermano, amén. Mire que hay unas iglesias, dice un hermano: fui a una iglesia, dice un pastor de aquí de Cunduacán, fui a una iglesia a visitar. Y estaban con ese canto de uno que canta como tipo cumbia, pero dice que habla en lengua, se la pasa hablando en lengua. Pero dice que no son lenguas, que nada más es que está llevándose por el ritmo. Dice que ese hermano puso esa canción y se habló con la gente en la iglesia. Y yo dije: bueno, ¿y esto qué le pasa si eso que está hablando ese señor ahí o ese hermano no es lengua? No sé si lo han escuchado alguna vez, no sé ni cómo se llama ese canto, pero es muy conocido en algunos lugares. No recuerdo el tema, pero sí lo han escuchado, ¿eh? Yo he escuchado uno de un tecladista que y que según está hablando en lengua, pero no es lengua. Entonces hay gente que no discierne los cantos, y por eso es importante la enseñanza en la iglesia. Y yo voy a apurarme un poquito. Y mire que Josué le dice a Moisés: Señor, parece que allá son gritos de guerra, son gritos de júbilo que tienen. Y le dice a Moisés: no, eso no son gritos de guerra, eso es que el pueblo está haciendo cosas que no son correctas. Porque el nivel vamos a decir, de entendimiento espiritual de Moisés, pues venía de la presencia de Dios. Josué estaba más abajo. Entonces necesitamos estar en la presencia de Dios, hermano, para discernir los cantos. Hay cantos, miren que hay cantos que son nivel atrio, que son alabanzas, acción de gracia. Nivel santo, adoración, cantos de adoración. Pero el nivel santísimo, hermano, estamos hablando de cánticos espontáneos. Cuando usted empieza a decirle: te alabo, Señor, bendigo tu nombre, te exalto. Y alguien, el que está en el atrio, te cae y dice: ¿qué canta ese hermano? Está loco ese hermano. ¿Qué cosa es eso? Porque está en el atrio, pero usted está en la presencia de Dios, ofreciéndole un cántico espontáneo. ¿Qué dice la Biblia? Cantad a Jehová cántico nuevo. ¿Y qué es el cántico nuevo? Un cántico que sale de tu corazón, espontáneo, que no te lo ha enseñado nadie, no es de Marco Witt, no es de ningún otro cantante, es de tu espíritu que sale para Dios. Pero ese es hasta el lugar santísimo. Bueno, todavía no estamos allá, estamos en el atrio. Bueno, sin cobertura, los que se encuentran o se quedan aquí se encuentran sin cobertura. Luz natural, los que están aquí dicen que no hay nada nuevo bajo el sol porque están bajo la luz natural, bajo la inteligencia humana. En el atrio, hay gente que quiere entender las cosas del espíritu con la mente carnal, con la mente intelectual. Y dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia acerca de eso, hermano? Que el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu. Entonces, el que está en el atrio tiene que pedirle al Señor que lo ayude y que lo lleve, hermano. Ay, Padre, todavía me faltan algunos, miren.
Pero ya terminamos aquí. Los que solo creen, los que solo aceptan y se bautizan, están en el atrio. Ahí están. Puede ser que estén en la carne, en el humanismo, en lo material, en lo terrenal, afanados. Miren cómo dice Eclesiastés 1:3. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Y el atrio, hermanos, está bajo el sol. O sea, no tiene cobertura. Entonces, es mejor estar aquí que estar perdido. Por eso le decía esto, hermano. Qué bueno, si alguno está en el atrio, gloria a Dios. Ya empezó. Ya entró, pues. Por eso el salmista David decía, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Amén. Ya empecé. Aleluya. Estoy en los atrios del Señor. Pero no se quede ahí. El salmista anhelaba estar en los atrios del Señor. Pero esto no significaba que se quedaría allí. Pues sabemos que en Dios debemos avanzar, hermano, hacia el lugar santo primero y después al lugar santísimo. Eso lo vamos a estar estudiando con la ayuda del Señor el viernes. Amén. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor en esta noche? Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta noche.